Bienvenidos todos a su programa El Cambio está en ti. Hoy miércoles 17 de abril y le damos gloria y honra al Señor porque Él ha sido fiel y está con cada uno de nosotros. Esta semana que ha tocado descansar, usted que está en casita descansando y ha puesto su televisor para poder ver El Cambio está en ti. Muchas gracias a todos ustedes. El día de hoy traemos unas palabras que el Señor habló en la cruz del Calvario, que tocó nuestras vidas, que ha tocado nuestras vidas y que tal vez no las conocíamos, tal vez sí la habíamos leído o tal vez no, pero el día de hoy traemos personas que nos van a hablar de estas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Pero antes de empezar todo, agradeciéndole a usted, agradeciéndole a Dios que Él ha sido bueno. Les recuerdo, mi nombre es Debbie Nieto, es un placer, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartir con este hermoso tema. Pero antes de todo, antes de empezar, quiero hablarles de la promesa de este día. Y la encontramos, tal vez ya conocemos Juan 3, pero no voy a leer el verso 16, sino que les leeré el verso 17, que dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Jesús no vino a condenarnos, Jesús no está para condenarnos, Jesús murió en esa cruz para salvarnos, para darnos redención, para volver al Padre Celestial. Así que usted no es un condenado. Si estamos en Cristo Jesús, somos libres. Y de esto se trata esta palabra que hoy vamos a ver, de lo que Jesús hace hasta en el momento de estar en esa cruz del Calvario. No se despegue de su televisor, no se despegue de donde está, porque el día de hoy vamos a estar escuchando estas hermosas palabras que el Señor ha traído mediante estas personas, mediante nuestros invitados en este día. Y qué hermoso, la muerte de Jesucristo leía que es un hito, es algo que marcó la historia, en un momento que la humanidad necesitaba salvación. Me alegra mucho cuando yo leo Juan 1 que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mediante todo aquel que cree en Cristo Jesús es llamado hijo. Así que si usted cree y si usted no cree, este es el momento de creer en Cristo Jesús para ser llamado hijo de Dios. Es necesario que busquemos del Señor. Esta Semana Santa, como les venía diciendo durante los miércoles pasados, no es solo de ir a gastar dinero, no es solo de ir a pasear, sino de recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Jesús pagó por la salvación. Que ya no hay una muerte eterna, sino que también tenemos una vida eterna. Después de que esta carne muera, tenemos una vida eterna, tenemos ese gozo en el Señor, estar en su presencia. El día de hoy traemos el tema, las 7 palabras. Este es el tema, así que no se despegue de su televisor, por favor, y si quiere, compártalo también con otras personas, sus niños, que puedan escuchar de estas 7 palabras. Tenemos la palabra de perdón con la hermana Erly Sierra, también la palabra de esperanza con Alex Valladares, la palabra de provisión con Pamela Ruiz y la palabra de desconsuelo con Javier Mendoza. Así que escuchemos de boca de cada uno de ellos lo que el Señor ha puesto para edificar nuestras vidas. Las primeras palabras de Jesús en la cruz las podemos encontrar en las Escrituras en el Evangelio según San Lucas capítulo 23, verso 34. Dice la palabra de nuestro Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¡Qué tremendo! En medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto dolor, después de que Jesús fue humillado, fue muy herido, fue azotado, fue abatido. Después de todo eso, en medio de tanto sufrimiento, Él estaba crucificado en la cruz. Y en medio de esa cruz, allí, Él puede expresar unas palabras al Padre, intercediendo por aquellos que lo habían dañado. Imagínese usted hasta dónde el amor de Jesús se mostró en ese momento. Jesús oraba al Padre diciéndole: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Los romanos lo estaban crucificando. ¿Y por qué decía, perdónalos porque no saben lo que hacen? Realmente los romanos no sabían a quién estaban crucificando. Ellos estaban crucificando al Hijo de Dios, pero aún siendo dañado por ellos mismos, el Padre pide perdón. El Señor pide perdón a Dios por ese martirio que le estaban haciendo pasar. Y ese es el momento donde el Señor Jesús se vuelve un ejemplo para nosotros. Imagínense que Él, a pesar de que estas personas lo habían dañado, Él pide perdón. No solamente pidió perdón por los romanos en ese momento y por el pueblo que lo había rechazado, sino que también por toda la humanidad. Imagínense cómo es el amor de Dios, que también pidió perdón por usted y por mí, porque también nosotros tuvimos parte en esa cruz. También nuestros pecados están crucificados ahí, en esa cruz. Qué tremendo es saber de que nosotros participamos con esos pecados, pero aún así el Señor nos perdona, y ese perdón es el que nosotros debemos recibir todos los días. El Padre está interesado en perdonar nuestros pecados, no importa qué pecados sean, no importa qué tan graves o qué tan grandes sean nuestros pecados. Él es capaz de perdonarnos todos los pecados y no volverse a acordar más de ellos. El perdón es un estilo de vida que debe haber en cada uno de nosotros. El Señor nos enseñó a perdonarnos unos a otros, así como Él nos ha perdonado. Realmente la palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos a los que nos han dañado, tampoco Él nos podrá perdonar a nosotros. Así que cuántas veces nosotros hemos sido dañados por alguien, heridos por alguien, hemos sido ofendidos, hemos sido dañados en el pasado, o tal vez cosas que nos han quedado ahí en el corazón y no podemos perdonar. Realmente Dios quiere que hoy sea un tiempo diferente para usted y para mí. El perdón es necesario. El perdón es necesario en nuestra vida para poder sacar todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y empezar a vivir una nueva vida. Vida que solamente Jesús puede dar. Él es el único que puede darnos una vida nueva. Por eso Él intercede en la cruz por nosotros. También nosotros somos llamados a interceder por nuestros enemigos. No es fácil, porque no es fácil. ¿A quién le gusta interceder a Dios por alguien que le ha hecho daño? Definitivamente a veces no nos gusta, pero Él nos invita. Si Jesús lo hizo en la cruz y pidió perdón por usted y por mí, también nosotros podemos pedir perdón por aquellos que nos han dañado a nosotros. Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. ¿Por qué? Porque en eso nosotros tenemos una herencia poderosa de vida eterna. Él quiere limpiar nuestras vidas. Así que no nos amarguemos, no tengamos amargura en nuestro corazón, anidando ahí falta de perdón. Si realmente alguien nos ha dañado, nos ha tocado el corazón, si alguien en alguna relación pues nos ha hecho sufrir mucho, llevémosle el caso a Dios. Mire, cuando el Señor intercede en esa cruz, se convierte en nuestro abogado y en nuestro defensor. Así nosotros también debemos ponernos en ese lugar y orar por aquellas personas que hacen daño y que son malas con nosotros. ¿Por qué? Porque necesitan de Jesús también. Un día usted y yo necesitamos de Jesús. También los que andan allí sin Dios también lo necesitan. Es día de que hoy, en esta semana, en este tiempo, empecemos a perdonar y empecemos a caminar con un espíritu perdonador, ayudando a aquellos que a veces no nos quieren ayudar, a veces nos maltratan, pero pidamos por ellos y perdonemos en todas las cosas, todas las ofensas en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos ser felices, para que podamos disfrutar de la vida eterna que solamente Jesús nos da. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aceptémosle hoy. Aceptemos su regalo de vida hoy en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Y continuamos con la segunda palabra de Jesús en la cruz, que se encuentra en Lucas 23, 43, y dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pues, ¿de quién nos estaba hablando aquí? Vamos a ponernos un poquito en contexto de lo que estaba pasando, y es que Jesús se encontraba crucificado
a su derecha tenía un delincuente que también estaba crucificado y también a su izquierda. Él estaba en medio de dos delincuentes y cabe mencionar algo muy importante, que en ese entonces las personas que eran crucificadas eran porque habían cometido los peores delitos, era porque habían cometido las peores cosas en esa sociedad. Pero vemos que en medio de todo esto, Jesús dice una palabra de esperanza en medio del dolor, en medio del sufrimiento y de la aflicción de su corazón. Jesús dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, haciendo referencia hacia una de las personas que estaba a su lado. Y vemos que habían dos delincuentes, mencionaba antes, y vemos aquí que hay dos actitudes en el corazón de cada uno de ellos bastante distintas, porque dice que habían muchos que le estaban injuriando. Injuriar es sinónimo de ofender o denigrar o de insultar al Hijo de Dios que estaba crucificado en esa cruz. Aparece en escena el primer delincuente y le dice: si tú verdaderamente eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? ¿Y por qué no nos salvas a nosotros? Pero vemos aquí una actitud errónea en su corazón, un corazón que estaba lleno de incredulidad, un corazón que lo que estaba buscando era una prueba, era algo que demostrara que ese hombre que estaba en esa cruz verdaderamente era el Hijo de Dios. Y sabe, es que muchas veces nosotros podemos caer también en esa misma incredulidad. Es fácil creer cuando todo está bien, es fácil creer cuando sentimos que las cosas están saliendo como nosotros esperamos, o cuando clamamos a Dios, o cuando oramos por algo y vemos que Él cumple este tipo de cosas. Es fácil creer en Él, pero lo difícil es cuando viene la prueba. Lo difícil es cuando estamos solos, cuando sentimos que no hay nada a nuestro alrededor. Ahí es donde es difícil creer. Y creo que es tiempo de que comencemos a amar y a creer en Jesús más por lo que Él es que por lo que Él hace. Y tal vez usted se preguntará: pero ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Lo escuchábamos en la primera palabra que decía: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es el único camino, es la única conexión que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Y podemos ver que a veces caemos en la duda y decimos: si tú existes, si tú tienes ese poder, si tú verdaderamente me amas, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y caemos en esa misma actitud, pero Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es tiempo de comenzar a creer en que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por cada uno de nosotros. Luego viene el segundo delincuente, el que estaba a su otro lado, que dice que primeramente reprendió al primero que habló, y dice que él reconoce y dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Como mencionaba anteriormente, vemos dos actitudes en el corazón que decide creer y el corazón que reconoce. Y vemos aquí algo muy importante. El primer paso que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición como hombres, como pecadores, sabiendo de que no merecíamos nada, sabiendo de que estábamos condenados y que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero es simplemente por su gracia que nosotros hemos sido justificados. Luego le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Una vez que reconocemos nuestra posición como hombres, como pecadores, luego tenemos que reconocer quién es Él, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y esto es lo que afirma Él cuando dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está reconociendo de que hay un reino, de que el reino de Jesús no era de este mundo, sino que era el reino celestial. Este es tiempo de darnos cuenta de que nunca es demasiado tarde. Quizás para esos delincuentes, para ese delincuente que le dijo al Señor: acuérdate de mí, ya era demasiado tarde. La sociedad lo señalaba, la sociedad lo crucificó en esa cruz, pero Jesús mostró su amor eterno en medio de esa situación. Hoy es el día en que tenemos que darnos cuenta que hay una esperanza para cambiar el rumbo de su vida. Así como Jesús puede cambiar el rumbo de mi vida, también puede cambiar el rumbo de su vida, porque también su palabra nos dice en Jeremías 31:3 que con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. El Señor Jesús prolongó su misericordia para cada uno de ustedes, también lo hizo conmigo. Y hoy es tiempo, nunca es demasiado tarde
para reconocer que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y reconocer también que sin Él no podemos vivir. Hoy Jesús está dispuesto a borrar nuestro pasado, a alinear nuestro presente y a cambiar nuestro futuro. Muchas bendiciones. La tercera palabra la encontramos en San Juan, capítulo 19, versículo del 26 al 27, y dice: Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Antes de esta palabra que se escucha, mujer, he aquí tu madre, se habían escuchado dos. La primera representa la salvación universal y la segunda la salvación personal. Pero en esta podemos encontrar que Jesús nos muestra la provisión y el cuidado de Dios para con sus hijos. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, cuando Jesús siente la preocupación por María, su madre, podemos entender que nos recuerda el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre siempre. Esto Jesús lo dijo en Mateo 15:4, cuando recordaba las palabras de Dios diciendo: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Pero no solo encontramos esto. En esta frase tan hermosa se encuentra también que Jesús observaba la necesidad y reconocía la necesidad de amor fraterno que existía entre los suyos. En la parte que Jesús dice, cuando Jesús estaba observando y reconociendo de que en el ser humano existe un vacío y una soledad en el corazón y quiere llenarlo. ¿Cómo quiere llenarlo Él? Bueno, Él nos recuerda de que no vamos a estar solos, de que siempre va a haber alguien a nuestro lado. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. La promesa la encontramos en San Juan 14, del versículo 16 al 18. Se encuentra la promesa del Espíritu Santo que no vamos a estar desamparados, no vamos a ser huérfanos, que va a enviar a un consolador que esté al lado de nosotros siempre. Si te recuerdo el versículo 14, Jesús dice: todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré. No debemos de dudar que un Jesús que fue crucificado, antes de morir en esa cruz, quería recordarnos de que no íbamos a estar solos, que siempre piense en el amor fraternal, que siempre piense en el vacío que existe en un corazón del ser humano, para llenarlo, pero no llenarlo de cosas materiales, no llenarlo de cosas vanas, sino llenarlo de un amor eterno, de un amor real. Y ese es el amor que Jesucristo quiso brindarnos a nosotros. Pero no solo encontramos eso, también en esta hermosa frase nosotros podemos reflexionar de que Jesús quiere que nosotros fomentemos el amor fraterno entre unos y otros como característica fundamental del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos entender esto? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios quiere que en la iglesia haya un amor sincero entre hermanos, no que haya división entre hermanos, sino que haya un amor que una a cada uno de los hermanos. Podemos encontrar esto en San Juan 13, San Juan 13, versículo 34 y 35, y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Es muy fácil decir: yo amo a mi mamá, a mi papá, amo a mis hermanos, a mis amigos, pero es bien difícil que nosotros reconozcamos que amamos a aquellas personas que nos hacen difícil quizás el día. Pero Dios quiere que ese amor que existió en Él para nosotros durante estuvo aquí en la tierra y existe aún, esté en nuestros corazones, que amemos a los demás. Quiero cerrar con Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Ámense los unos con los otros. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: mi Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Esta es la cuarta palabra, la palabra de sufrimiento, de desolación, la palabra de desconsuelo. Este era el momento por el cual Jesús había nacido. Este era el momento por el cual Él había descendido del cielo. Este era el momento en donde los 33 años aquí en la tierra, 3 años de ministerio, se resumían en este momento específico.
pero tenía que enfrentarlo solo. Tenía que enfrentar el sufrimiento, la muerte, solo. Un sentimiento de soledad invadió su cuerpo y su ser, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia. Y era porque el pecado del mundo estaba cayendo sobre su cuerpo, el pecado suyo y el pecado mío estaba cayendo sobre sus hombros, Él lo estaba llevando en sus espaldas. Y tenía que enfrentar esta angustia, tenía que enfrentar la muerte solo, sin nadie que le ayudara, sin nadie que le apoyara. El desamparo lo cubrió y un sentimiento que lo llegó a preguntar y a cuestionarse y a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que el mismo pecado, sí, el punto aquí es el pecado que él estaba llevando en su cuerpo, en sus hombros, el pecado suyo y el pecado mío estaba haciendo de que él se alejara de Dios. No es que Dios lo había desamparado, el pecado del mundo, de la humanidad, y por amor lo que él estaba haciendo, estaba produciendo de que él se alejara de Dios. Un sentimiento de separación vino sobre él, un sentimiento en donde la línea eterna de unión entre el Padre y el Hijo estaba siendo interrumpida por el pecado que él estaba llevando, por la carga que la humanidad tenía que pagar. Él tomó el lugar de nosotros, él tomó su lugar, él tomó mi lugar, llevó el pecado del mundo en sus espaldas y en su cuerpo. Y sintió ese momento de separación entre él y su Padre, entre él y el Dios de santidad que no vive y no convive con el pecado. Es por eso que la separación fue marcada. Jesús por eso oraba en el Getsemaní y decía: Señor, si es posible que pueda pasar esta copa de otra forma, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no importando el sufrimiento, no importando la desolación y la angustia que esto conllevaba, no importando la soledad, el desamparo y la separación que él sentía para con el Padre, pero él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Esta palabra es una palabra que impacta nuestros corazones, es una palabra que impacta nuestro ser, y es como él sufrió, él como cargó su pecado, mi pecado, por amor a la humanidad. Y cómo cumplió su misión, cómo cumplió para lo que él había encomendado, para que lo que Dios lo había encomendado y para lo que él había descendido del cielo, por amor a usted y por amor a mí. Esta palabra nos entra en el corazón para poder reflexionar y pensar que él hizo lo que hizo, que él sufrió lo que sufrió por amor a usted y por amor a mí. Así es, amigos, qué hermosas palabras las que el Señor ha puesto en la boca de estos hermanos el día de hoy. Hermoso escuchar que tenemos perdón en Cristo Jesús. Él nos ha perdonado. No importa lo que usted haya hecho hace 5 minutos, hace meses, hace años, Él nos perdona. Tenemos una esperanza que hasta el día de hoy sigue firme y sigue viva. Tenemos una provisión en Cristo Jesús y asimismo tenemos ese consuelo que Él nos da a cada uno de nosotros. Hemos llegado a la mitad del programa y quiero compartir con ustedes este video musical de Twice, Él venció. Ya hemos escuchado las primeras 4, ahora faltan 3 para completar lo que son las 7 palabras de Jesús. Escuchemos. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó
Así es, amigos, continuamos con su programa El cambio está en ti. Después de escuchar esta hermosa canción de Twice, Él venció. Claro, Jesús venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todo aquello que estaba en contra de nosotros, Él las exhibió públicamente y ahora tenemos libertad. Libertad en Cristo Jesús y declarar que Él ha vencido todo, toda enfermedad, toda preocupación, todo dolor y ahora somos libres. Hemos escuchado estas hermosas palabras de Jesús y ahora continuamos con la quinta palabra y es la palabra de agotamiento. Leo para ustedes lo que dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que las escrituras se cumplieran, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon el vinagre en una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. Vemos cómo Jesús ya en la cruz del Calvario, después de ser azotado, después de llevar todo lo que era la cruz hacia el Calvario, cansado en el momento, crucificado, perdiendo sangre, Él dice, tengo sed. Cumpliéndose lo que estaba en la palabra, la profecía, y Él clama por agua, así como nosotros en este tiempo, en estos momentos, clamamos por una sed de justicia, una sed. Él en ese momento sentía sed, Él en ese momento se habla que su humanidad se refleja. Vemos cómo Jesús, siendo hombre 100%, le dice a la gente, tengo sed. Y hablaba afuera de cámaras con alguien y decíamos, ¿cómo somos nosotros? A veces Jesús necesita de nosotros. ¿Y qué le damos nosotros? Así como ese vinagre, ese vino que se dice ahí, que era de lo peor, era lo más barato. Así somos muchas veces nosotros. Damos a Jesús solo lo que tenemos, solo lo que nos sobra, pero es necesario que nosotros le demos más. Con este hecho les decía, se cumplía lo que dice en Salmos 69:21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Los soldados al escuchar a Jesús tomaron una esponja con una mezcla de vinagre, es decir, algo barato, diluido en agua, para saciar su sed. Pero Jesús no acepta esto, porque ¿qué quería decir tomar de ese vinagre? ¿Qué quería decir? Que Él podía pasar ese dolor, pero no, era necesario que Él sufriera lo que pasaba en ese momento en la cruz del Calvario. Tengo sed. Esta ha sido la palabra de este día que les comparto a ustedes, que me impactó a mi vida. Lo que Jesús hace en la cruz del Calvario, al demostrar su humanidad, al ver que los soldados también le ofrecen, no es agua, sino lo que le ofrecen es vinagre. Se me viene a la memoria también cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y le dice, dame de beber, y ella le dice, pero ¿por qué me pides agua? Y Jesús le responde más adelante, yo soy la fuente del agua, yo soy esa agua viva. Así que si usted tiene sed, si usted necesita del Señor, este es el momento para decirle a Dios, yo tengo sed de ti, Señor, yo necesito de ti. Vemos cómo Jesús pasó en la cruz del Calvario. Es necesario en este momento que busquemos de Dios, que busquemos de su palabra. Y asimismo, esta ha sido la palabra de agotamiento. Y seguimos con la palabra de victoria con Jocelyn Villeda y la palabra de confianza con Daniel Torres. Y la sexta palabra de victoria y triunfo, esta la podemos encontrar en Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué hermosa palabra. Realmente que la palabra de victoria y triunfo se encuentra en consumado es.
yo me ponía a recordar, ¿verdad? Ese momento en donde Jesús pues estaba en un momento de agonía, estaba en un momento donde la parte de hombre pues de él estaba sufriendo porque estaba herido, estaba lastimado y estaba pues en un momento de aflicción, en un momento, pero sin embargo, él pudo pronunciar las palabras de victoria de consumado es. Y yo me pongo a pensar en cuando las personas están en un torneo, en un campeonato, y fácilmente ellos celebran ese gane, ese triunfo, pero el Señor Jesús pronunció estas palabras hermosas para proclamar ese triunfo de consumado es. Y cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, él se refería a la parte en donde la necesidad de redención del hombre fue cumplida. Y esa nosotros la podemos encontrar en Mateo 20, 28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También al momento que el Señor Jesucristo dijo consumado es, la paga del pecado del hombre ha sido cancelada. Esa deuda del pecado pues fue cancelada, así como en Colosenses 2, 13, 15 pues nos habla de que nosotros hemos sido revividos juntamente con Él y que todos nuestros pecados fueron perdonados. También cuando el Señor Jesucristo mencionó estas palabras consumado es, se abre el camino de la reconciliación y acercamiento al Padre. Y tal como lo menciona en Hebreo 14, capítulo 4, versículo 14 al 16, que dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. El Señor Jesucristo ya sabía cuál era su propósito al venir a la tierra. El Señor Jesucristo ya sabía cuál era su misión al venir a la tierra. Y Él en ese momento dijo consumado es. Ese consumado es esa palabra de aprobación, esa palabra de triunfo que el Señor mencionó. Y yo le quiero decir a usted de que nosotros recordemos este hermoso sacrificio, este hermoso acto que el Señor hizo por usted y por mí. Esa victoria del Señor Jesucristo que dijo consumado es, todo por el propósito por el que el Señor Jesús vino a la tierra para perdonar nuestros pecados, para sanar todas pues nuestras enfermedades. Él las llevó en la cruz del Calvario. Él en ese momento estaba declarando esa palabra de victoria, ese momento victorioso. Imagínense que usted y yo nos debemos de sentir alegres y debemos de sentir agradecidos por ese sacrificio que el Señor hizo. Consumado es. Así que yo le invito a usted pues de que nosotros nos sintamos agradecidos y realmente nos debemos de sentir regocijados por ese hermoso sacrificio que el Señor hizo y recordar pues esa hermosa palabra que nosotros, como la mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que la encontramos en Juan 19:30 de consumado es. La victoria del Señor ya está. Ese triunfo victorioso ya está cumplido, ya está hecho por amor hacia usted y hacia mí. Así que yo le invito a que usted también se siente victorioso y se siente agradecido con Dios porque ese hermoso sacrificio ya fue aprobado, ya fue consumado. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Él expiró. Esta es la séptima y última palabra que Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acá podemos ver que en cada momento de su vida Jesús invocaba la voz de Dios. Hasta el momento de su muerte, Él buscaba la voz de Dios y fueron sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de toda la lucha que tuvo Jesús en la cruz, después de que el cansado cargando su cruz, después de tantos latigazos, después de que lo clavaran, Él ya estaba preparado para volver al Padre. Sabemos que Él vino del Padre y al cual nuevamente a Él volverá. Entonces los acontecimientos de su muerte solo testifican de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Sabemos de que el centurión y todos los que estaban con Él, cuando vieron todo lo que aconteció, exclamaron y golpeando su pecho: verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Ellos no creyeron antes, tuvieron la oportunidad de creer antes, pero hasta que vieron todo lo que pasó fue que creyeron de que Él era el Hijo de Dios. También los acontecimientos de su muerte rectifican de que el Padre aceptó el sacrificio del Cordero inmolado, de que aceptó de que su Hijo viniera a la cruz y se hiciera hombre para morir por amor a ustedes, por amor a mí. Él, cada clavo
en sus manos, en sus pies, fue por amor a usted. Murió por nuestros pecados y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué simboliza eso? De que ya no hay una barrera que nos divida entre Dios y la humanidad. Ya podemos tener una comunión con Dios. Entonces, eso simboliza de que el velo del templo se haya rasgado, de que ya no hay una barrera que nos divida entre Dios y el hombre, porque antes lo que nos dividía era el pecado, pero como Jesús vino y por amor a usted y por amor a mí murió por nuestros pecados, ya no hay nada que nos divida entre Dios y la humanidad. Entonces esta fue la séptima palabra de que Jesús dio en la cruz del Calvario. Bendiciones. Así es, amigos, estas han sido las 7 palabras de Jesús. Otra vez, me trabé. Así es, amigos, y estas han sido las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario, que murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Vemos cómo Él demuestra su humanidad, vemos cómo Él pide perdón también, y vemos cómo Él, que estando en la cruz del Calvario, da salvación. No digamos en estos días, recordemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El mundo solo es fiesta, el mundo lo que le ofrece a usted es vacaciones nada más. Cristo le ofrece una vida eterna. Si usted ha escuchado estas palabras y usted ha dicho, es cierto, necesito de Jesús. Este es el momento de que usted busque del Señor, de que usted abra su corazón, porque Él es la provisión, Él es la vida eterna, Él es la salvación que necesita este mundo. Ahí donde está en su casa, puede cerrar sus ojos y puede repetir esta oración después de mí. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú te entregaste en la cruz del Calvario. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Lava mis pecados con tu sangre preciosa. Límpiame, purifícame. Haz de mí una nueva persona, Señor. Borra mi pasado, borra todo lo que quedó atrás, Señor. Y haz de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, es un placer, es un gozo que me llena porque usted hoy ha aceptado a Jesús. Es la mejor decisión que ha tomado en su vida, porque de hoy en adelante usted no está sola, usted no está solo. Usted tiene un ayudador y es el Espíritu Santo y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Si usted asiste a una iglesia, vamos adelante. Siga adelante. Si su esposa, si su familia asiste a una iglesia, acompáñelo para conocer más de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Si usted no conoce del Señor o si usted no ha ido a una iglesia, lo invitamos al Centro Evangélico Cuadrangular. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, entre 2 y 13 calles de Comayagüela, esquina opuesta a lo que es Banadesa. Venga, tenemos reuniones los días viernes, los días domingos, para gozarnos y para toda la familia, para niños, para jóvenes, para adultos, para que conozcamos del Señor, porque en estos tiempos malos es necesario buscar de Dios. Le damos gracias al Señor. Hemos terminado lo que es este programa este día. Si usted sigue en su casita, pues disfrute y recuerde lo que Jesús hizo también en la cruz del Calvario. Háblele a otras personas de lo que Él ha hecho, de la salvación. Este no es tiempo de estar descansando, este no es tiempo de estar durmiendo, este es tiempo de hablarle a otras personas de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos despedimos con este video, Amor sin condición, de Twice. Recuerden, los vemos el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana en su programa El Cambio Está en Ti. Que el Señor les bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí.
sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.